Jueves 26 de marzo de 2020, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República. La situación de la crisis sanitaria por el coronavirus bajo el estado de excepción decretado por el gobierno. La capacidad ante el rol principal de salud de salvar vidas y de controlar la propagación del virus, lo vamos a examinar. También nos acompañará Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias y Producción. El otro lado de la crisis del coronavirus, la crisis económica, que ya venía alicaída y sin visos claros de recuperación. A esto se le juntó la caída del precio del petróleo y el aumento del riesgo país. ¿Qué propone la industria? Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Comité Nacional de Operaciones de la Emergencia Sanitaria coordina bajo la conducción de la Secretaría Nacional de Riesgos, de la Secretaria Nacional de Riesgo, Alexandra Ocles, las acciones que se toman en la emergencia decretada por el estado de excepción. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buen día. Saludos a todos los televidentes. Vicepresidente, por la angustia de la crisis se pasan por alto detalles de cómo está enfrentando el gobierno el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, así como la declaratoria de emergencia sanitaria. Concretamente, las decisiones que se toman y su ejecución, ¿quién las coordina y ante quién se está respondiendo? Bueno, hay decisiones que están al nivel del COE, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la operación de esta crisis. Hay decisiones que están a nivel presidencial, estado de excepción solo lo puede decretar el presidente, zona de seguridad Guayaquil solo lo puede decretar el presidente. Hay decisiones que están a nivel del Ministerio de Salud, Lenin, por ejemplo, los tratamientos médicos que se aprueban o no. Pero desde el COE hacemos un seguimiento diario al abastecimiento de clínicas, la situación en general del país, situación logística, situación productiva inclusive. Hacemos un seguimiento y una coordinación en las diferentes mesas de este Comité de Operaciones en Emergencia. El presidente está aislado, usted está frenteando la situación para esta crisis. ¿Cuáles son las competencias que le ha asignado el señor presidente de la República? Yo estoy a cargo de la presidencia del COE. El presidente es aislado, pero no significa que no esté frenteando la crisis. También está trabajando con nosotros, conversamos a diario y tomamos decisiones juntos. Estamos todo el gobierno activado, Lenin, ante esta situación tan compleja, posiblemente la más difícil que ha vivido el país en lo sanitario, en lo económico y en lo social. El problema es la vida y la salud de todos, mientras la pandemia y sus efectos afectan todas las actividades económicas. Guillermo Lasso efectuó el siguiente llamado. Lo invito a escucharlo, vicepresidente. En un gran acuerdo nacional entre todos los actores, gobiernos, líderes políticos, líderes gremiales, empresariales, tenemos que llegar a un acuerdo para rescatar a nuestra patria que está enferma. Y si eso implica la creación de algún impuesto o un aporte adicional a los que ya venimos haciendo desde los distintos sectores de la economía, pues habrá que hacer más. Todos los sectores empresariales, la banca también, por supuesto, todos tenemos que hacerlo. Sin duda alguna necesitamos recursos para comprar test, para poder hacer la prueba del coronavirus y para que en Ecuador esos test sean gratuitos y se puedan hacer los exámenes de manera masiva para poder dimensionar esta crisis. El COE Nacional solo agrupa a funcionarios públicos para enfrentar el problema sanitario. ¿Cuáles son las iniciativas que ha tomado el gobierno, vicepresidente, para compartir responsabilidades e ir construyendo soluciones oportunas? Lo primero, no es correcto. Segundo, le agradezco el mensaje al señor Lasso. Esa ha sido mi posición desde que soy vicepresidente de la República, no desde que estoy a cargo del COE ni ante esta crisis. El país necesita unidad. No tienen sentido las peleas entre políticos y en ese sentido he trabajado desde que inicié en diciembre del 2018. Yo en lo personal he transmitido ese mensaje al presidente de la República y esperamos esa misma posición de parte del bloque legislativo, no solo de él, sino de los demás legisladores del país, porque el país necesita también soluciones que tienen que salir del legislativo. El COE no solo agrupa a gente del gobierno, le decía, agrupa también especialistas, sobre todo en la parte sanitaria, que los recibimos frecuentemente. Consultamos permanentemente a personas en el sector económico y productivo para ver qué podemos mejorar. Nosotros no somos una institución de puertas cerradas, todo lo contrario. Además,
entendemos que hay gente que posiblemente tiene mejor conocimiento que muchos de nosotros en diferentes temas y los involucramos permanentemente. Asimismo, gobiernos locales, todo el tiempo conversamos con las alcaldías de todo el país, con las prefecturas de todo el país, porque este es un problema de todos, Lenin, pero sobre todo, permanentemente hago el llamado a la ciudadanía, Lenin, sobre todo a la ciudadanía. Como nunca en esta ocasión ha estado en manos de la ciudadanía la posibilidad de ser parte de la solución. Lo vengo diciendo, no puede ser que el peor enemigo sea la desobediencia. El peor enemigo tiene que ser el virus. Y en eso nos estamos concentrando permanentemente para que la ciudadanía sea quien más ayude a frenar la velocidad de la propagación de esta enfermedad. Pero sin duda se necesitan más recursos para enfrentar esta crisis. Este gobierno, si por algo se ha caracterizado, es por no contar con liquidez. Uno de los mayores contribuyentes del Estado les está diciendo: podemos hacer un esfuerzo mayor porque el país lo necesita. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno ante ello? Y en eso hemos ido trabajando y se les va a pedir a los empresarios, y lo vengo diciendo también desde que empezó la crisis, sí van a perder un poco de plata, pero en este momento lo más importante es salvar vidas. Así que apelamos a la solidaridad de todas las personas que puedan arrimar el hombro y estamos seguros que vamos a contar con su apoyo. El presidente va a presentar medidas económicas, corrigiendo o ampliando posiblemente las que ya había anunciado antes de que esta crisis inicie, y para eso se va a conversar también con los diferentes sectores del país. ¿Existe la posibilidad de solicitarle a quienes más tienen que hagan un esfuerzo adicional? Yo creo que va a ser necesario y en ese sentido se está trabajando, pero en todo caso, insisto, será el presidente de la República junto con el ministro de Finanzas quienes hablen de la parte económica, porque como comprenderás, bastante trabajo tenemos en el COE con la parte sanitaria que estamos haciendo. Vicepresidente, el Estado está respondiendo con toda su capacidad ante esta crisis. El problema es que la capacidad del Estado es muy limitada y los servicios sanitarios privados dan cuenta de que sus capacidades también están siendo rebasadas. Pero pasa algo más, vicepresidente. Hay cosas que no tienen mucho sentido. Si la mayor cantidad de contagiados están en Guayaquil, ¿por qué las pruebas se tienen que ir hasta Quito para su valoración? ¿O eso no tiene nada que ver en la velocidad de entrega de resultados? Creo que hay una confusión hecha por una periodista de Coavisa con quien conversé ayer. Las pruebas no se tienen que ir a Quito. Las pruebas se hacen en el INSPI, son gratuitas, además aclaro porque escuché algún comentario hace un minuto respecto a que las pruebas costaran. No, las pruebas son gratuitas. Bueno, eso lo dijo, vicepresidente, el jefe de calidad de un laboratorio privado, que las pruebas que están tomando aquí en Guayaquil las tienen que enviar a Quito y que por eso se demoran algunos días en tener los resultados. Pero eso es en relación a la infraestructura y la capacidad de ese laboratorio privado, Lenin. Los laboratorios privados han sido hasta ahora marginales en cuanto al volumen de pruebas, estamos queriendo que incrementen, pero insisto, las pruebas de Guayaquil se revisan en el INSPI de Guayaquil, se revisan las de Cuenca en el INSPI de Cuenca y las de Quito en el INSPI de Quito. Lo que se recibe y se centraliza en Quito son los resultados, pero eso no es más que un mensaje diciéndonos esto salió y anexando el resultado, porque desde aquí hacemos las métricas y el análisis estadístico. Pero las pruebas se quedan en Guayaquil, las de Guayaquil. Creo que ayer la periodista en mención hizo una corrección inclusive después de consultar al respecto. Vicepresidente, ¿cómo es posible que esté colapsado el sistema sanitario nacional si solo hay, según las cifras oficiales a corte de ayer a las 17 horas, 151 personas hospitalizadas? Y solo el hospital de Ceibos, que está exclusivamente destinado a atender pacientes con coronavirus, supera de largo, pero de largo esa capacidad. Porque hay más personas hospitalizadas por otras razones también, Lenin, primero. Segundo, lo dije hace unos minutos y corrijo, tenemos solo en dengue 5.356 contagios. El país está pasando una situación sanitaria compleja, COVID y dengue combinado en la ciudad de Guayaquil. Y adicionalmente, Lenin, las cifras se actualizan a diario y no todos los pacientes que están hospitalizados los podemos poner como confirmados de COVID. Necesitamos que salgan las pruebas. Eso tarda un par de días en algunos casos. Se procesan 400 pruebas diarias en el MSP solo en Guayaquil. Es decir, hoy usted puede tener en los Ceibos 60, 80 pacientes que pueden estar hospitalizados con sospecha de COVID, pero al no tener el positivo del examen, no podemos agregarlos a la estadística. Eso se actualiza a diario, como le digo. Precisamente eso quería consultarle, vicepresidente. ¿Hay un subregistro en las cifras de contagiados que el gobierno está presentando? Se lo pregunto porque hay personas que mueren antes de llegar a un hospital, que tienen todos los síntomas, pero que no reciben ninguna atención por parte del sistema público de salud. Y de hecho, cuando mueren, ni siquiera hay quien quiera ir a retirar los cadáveres de los domicilios, aunque ayer se anunció que esto ya se va a ir solucionando.
Sí, el tema de manejo de cadáveres está resuelto, es una crisis compleja, no solo se trata de cadáveres de COVID, se trata de personas que fallecen en circunstancias normales en su casa, y toda la infraestructura de manejo de muertes, empezando por las empresas funerarias, está en una situación complicada por el aislamiento. Las mismas familias o pacientes que fallecen en los hospitales, no solamente por COVID, sino en general, a veces no pueden ir a ser atendidos por sus familiares y le toca al Estado hacer un esfuerzo adicional que normalmente no haría en esto. Pero lo estamos haciendo, el gobernador ha encontrado una solución que la está implementando desde anoche y va a funcionar. Y es correcto lo que usted dice, Lenin, no tenemos cómo saber con exactitud cuántas personas pudieran estar contagiadas. Lo que se le ha pedido a todas las ciudades que estén en aislamiento las 24 horas y a todo el país, desde que esto inició, desde que arrancó la emergencia sanitaria. Nosotros hacemos los exámenes a quienes tienen síntomas y a quienes están cerca de alguien cercano, pero hay personas, y las conozco, inclusive cercanas a mí como guayaquileño, que están con el virus seguramente, pero que no tienen mayores síntomas y por ende ni siquiera requieren la necesidad de que se les haga un examen, lo están pasando en casa. Todos tenemos en Guayaquil un familiar ya afectado, muchos tenemos un amigo o alguien cercano que ha fallecido. La situación particularmente en Guayaquil es crítica, es preocupante y estamos haciendo todos los esfuerzos por ampliar la capacidad de atención y de reacción. Así es, vicepresidente. Muchos tenemos a conocidos y amigos que han fallecido ya. 27 días han transcurrido desde que se detectó el primer caso en el Ecuador. En este tiempo se han realizado 4.290 pruebas y 1.211 casos han resultado positivos. Eso nos da un 28% de contagios en el universo testeado. Sin embargo, hay médicos que señalan que existe la posibilidad de que hayan falsos negativos, vicepresidente, es decir, el porcentaje de contagio podría ser mayor. ¿Qué tan fiables son los datos que ustedes proveen cuando el muestreo es tan bajo? A ver, las pruebas que hace el INSPI son las pruebas de mayor calidad con muy bajo índice de falla, no son pruebas rápidas, son las mejores pruebas que se puede hacer con tecnología suiza. Pero son pocos exámenes los que se realizan, ¿no? Los exámenes que se hacen por el INSPI, los que hace el MSP, los más de 4.000 exámenes que se han hecho, esas cifras son exactas, ahí no hay prácticamente margen de error. Lo que sí hay, Lenin, es lo que hemos conversado hace unos minutos. Mucha gente que está contagiada, que está en su casa y que ni siquiera ha llamado o ha visto necesario llamar a pedir un examen. Otra gente que está sin síntomas y que no sabe que está contagiada. Por eso yo insisto, Lenin, nuestro trabajo no es eliminar el virus, porque no es posible. El virus ya está en el Ecuador, el contagio es comunitario, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, posiblemente también en Quito. Nuestro trabajo es desacelerar la velocidad de contagio para poder tener capacidad de atender a la mayor cantidad de gente posible. Y para ello, el principal rol lo juega la ciudadanía, no el gobierno. El gobierno ya dio las instrucciones, la ciudadanía juega el principal rol en esto. Vicepresidente, alcaldes han señalado que desde el gobierno les han pedido que ubiquen terrenos para que sean destinados a un uso como fosas comunes. ¿Esto es real, vicepresidente? El tema ya se salió de las manos, ya perdimos la guerra. A ver, Lenin, la guerra está lejos de terminar y está dura y está difícil y la estamos peleando todos los ecuatorianos con toda nuestra fuerza. Esta es la semana más dura, posiblemente. Esta semana es la última semana en la que tenemos los resultados de los contagios previos a las decisiones del gobierno nacional. A partir de la próxima semana veremos si la ciudadanía realmente ha cooperado como esperábamos. Se ha hablado sobre todo con cementerios para que nos ayuden a ubicar espacios, porque muchos familiares hoy, inclusive hay normativa que prohíbe la celebración de misas, velorios, etcétera, y muchos familiares hoy no tienen cómo hacerse cargo de sus fallecidos, insisto, no solo de COVID, sino fallecidos en general, que lo siguen habiendo. No tienen ellos cómo atender esa necesidad y por ello estamos hablando con Parque Santo, cementerios, para que nos permitan tener un espacio en donde se les pueda dar un entierro como se merece un ciudadano. Pero no fosas comunes. Bueno, un espacio en un cementerio, Lenin, es una posibilidad que sea un espacio común, pero digamos, la idea es que sea un cementerio, y sí se ha hablado con alcaldes del país, sobre todo de Guayaquil, o básicamente solo con la alcaldesa de Guayaquil, para encontrar un espacio así, y con los cementerios de Guayaquil, San Borondón y Durán. Durante una década el gobierno de Rafael Correa concentró poderes y excluyó a los demás. Lenín Moreno de entrada anunció que iba a gobernar con el diálogo. Para esta crisis global, ¿hay mesas de diálogo, vicepresidente? ¿Cuáles son? ¿Con quiénes lo están haciendo? Le decía, y sobre todo con la gente entendida en materia de salud, lo he llevado al frente yo desde el COE, los escuchamos permanentemente y tomamos decisiones según sus criterios. Lo sigo haciendo, tenemos chats con expertos de salud, con comunicación directa permanente.
Ahora lo está haciendo el área económica, con los expertos en economía, y pienso que el presidente lo empezará a hacer, al menos de lo que hemos conversado, en la parte política para llegar a consensos a nivel legislativo para poder enfrentar una situación económica complicada. La gravedad de la crisis sanitaria y humanitaria deja sin piso ético a la protesta social. De pleno derecho le excluye el estado de excepción, pero hay que tomar, como usted bien señala, vicepresidente, medidas económicas para salvar vidas primero y luego a la economía. Además de dejar sin espacio a la protesta social, las organizaciones sociales, ¿cómo se han manifestado en estos momentos frente a la crisis? ¿Han tenido ustedes algún tipo de contacto con ellos? ¿Están colaborando de alguna manera? Personalmente no he tenido contacto, tendría que volver a conversar del tema con la ministra de Gobierno, Lenin. Yo hoy la prioridad es salvar vidas, como usted lo dijo. Yo he dicho desde que esto empezó, lo económico lo podemos recuperar, las vidas no. Estamos trabajando, por lo menos en lo que me compete a mí, estoy concentrado en proteger a quienes nos protegen, que son los médicos, asegurarnos de que cuenten con los implementos, asegurarnos de que la ciudadanía pueda ser atendida y evitar llegar al momento, como lo dije hace unos días, en que tengamos que escoger a qué vida se salva y a qué vida no. Eso es lo que queremos evitar. Claro, y para atender la salud, para salvar vidas, se necesita de dinero, porque los insumos, los reactivos, las medicinas no nos las va a regalar nadie. Y la liquidez es un tema que preocupa a todos, vicepresidente. Debe empezarse por mejorar la maltrecha liquidez que tiene el gobierno. Por ello, le consulto, ¿la moratoria de la deuda externa es una opción, teniendo en cuenta la baja recaudación que tendrá el Estado con los diferimientos que se anuncian para los contribuyentes y con un sector público, con un sector productivo, paralizado? Vea, la paralización económica del país cuesta más o menos 3 puntos porcentuales del PIB al mes, lo cual es el costo más grande de la historia del Ecuador económico. Eso hemos hecho en la mesa de análisis del sector productivo, de la mesa que tenemos en el COI, del tema productivo y de tema económico. El ministro de Finanzas y el presidente ya anunciaron la ruta del manejo económico, ellos son los voceros en este tema, pero efectivamente hay dificultades económicas desde antes de esto y agravadas por esto. El gobierno ha tomado decisiones por lo menos desde que yo estoy, importantes, otras que quisimos tomar en octubre y que, como todos conocen, no se pudieron, pero hubiesen servido de mucho hoy, y lamentablemente tenemos que seguir haciendo esfuerzos en recorte de gasto público, en aumentar la inversión en salud y corregir ciertos flujos, Lenin. Eso es así, pero insisto, la vocería oficial de esto la tiene el presidente y el ministro de Finanzas. El presidente Moreno anunció en días anteriores que iban a llegar 100.000 pruebas para COVID-19. El ministro de Salud habló de 200.000. ¿Usted sabe cuándo llegan? La gente quiere hacerse las pruebas y no hay en ningún lado. En el transcurso de esta semana, solo el IES estaba comprando 500.000, pero estas son las pruebas rápidas, digamos. Nosotros tenemos pruebas suficientes para las pruebas que venimos haciendo, Lenin, son las PCR. Venimos haciendo eso y tenemos todavía reactivos suficientes, no se han agotado. Lo que estamos buscando es algún mecanismo de ampliación de pruebas y de toma de muestras a nivel nacional. Esas pruebas rápidas vamos a tener, insisto, compras por parte del IES y compras por parte del MSP. El MSP había hecho 100.000. Que costaban $2 millones. Ahí hubo una confusión, no eran 2 millones de pruebas, sino $2 millones, entiendo yo, en pruebas. Y hay otra compra mayor, entiendo que de 500.000 pruebas por parte del IES. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Al volver, Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias y Producción, la crisis económica en medio de la crisis por el coronavirus. La ciudadanía también necesita esta recuperación, necesita dinero en sus bolsillos. Ya regresamos. Lo económico se recupera, la vida no. Así, el presidente de la Cámara de Industrias invoca a los más nobles sentimientos de solidaridad social de sus afiliados. Juan Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Muy buenos días. Un gusto estar esta mañana en compañía de Coavisa y de los televidentes. Sin embargo, de esta invocación usted puntualiza a los afiliados que se está trabajando un mecanismo que permita colaborar con las personas más necesitadas y así solventar sus necesidades básicas diarias. ¿Cuál sería este mecanismo?
Bueno, en efecto, nosotros en la Cámara de Industrias y Producción hemos dado la instrucción para las empresas que todavía pueden operar que lo hagan bajo las condiciones de bioseguridad y seguridad más importantes para los colaboradores. El tema de la salud es fundamental. En segundo lugar, el tema que usted me está consultando. Nosotros somos de la iniciativa Dar una Mano y por eso pedimos a la ciudadanía que ingrese al portal www.darunamanoecuador.com con el objetivo de hacer donaciones en dinero para que se puedan adquirir kits alimenticios, que a su vez estos kits alimenticios puedan ser entregados a las personas que más lo necesitan. No nos olvidemos que en el Ecuador tenemos personas que están en situación de indigencia, en situación de calle, son las personas más vulnerables y estas personas son las que en este momento no pueden tener acceso a alimentos. Por eso la importancia de esta conciencia social que tiene el sector productivo ecuatoriano para poder ayudar y hacer llegar a quienes más necesitan estas donaciones. Entonces les pido por favor a los ecuatorianos que hagamos donaciones en el portal www.darunamanoecuador.com. Eso es algo fundamental. La carta a los afiliados agrega: a mediano plazo, cuando la crisis de salud sea superada, debemos pensar en un plan de recuperación económico y productivo en el Ecuador. Esto requiere el concurso de diversos actores: gobierno, empresarios, trabajadores, sector bancario, dirigentes sociales, academia, entre otros, siendo un requisito indispensable para ese diálogo dejar de lado posiciones extremas e individuales, pensando en un objetivo en común: superar esta crisis. Pero le pregunto, Pablo, ¿existe ese requisito indispensable? ¿La gente puede despojarse de sus muy particulares intereses? Lenin, yo creo que el Ecuador en este momento está atravesando quizás su peor crisis en la historia nacional. No hemos tenido una situación como estas desde inicios de la República, por lo tanto es fundamental que a mediano plazo, una vez que superemos la crisis de salud, la crisis social que tenemos los ecuatorianos, entremos en un diálogo serio, en un diálogo sincero, con renunciamientos de intereses particulares. Nosotros, como Cámara de Industrias y Producción, estamos presidiendo en este momento la Federación Nacional de Industrias del Ecuador. A esta calidad nos hace representantes del sector empleador ante la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, ese es uno de los mecanismos fundamentales que tenemos que utilizar. El diálogo a través de organismos internacionales con distintos sectores de la sociedad. En la Organización Internacional del Trabajo también están las centrales sindicales con quien hay que conversar, hay que hablar. Mire usted la realidad que en este momento estamos atravesando las empresas. Esta colaboración de inmediato se está aplicando para los sectores productivos a los que no se permite cerrar sus actividades. Pero ¿qué pasa con aquellos que las han cerrado total o parcialmente? Básicamente, ¿qué tipo de ayuda es la que se requiere allí? Mire, el principal problema en el Ecuador es la liquidez, y la liquidez para las empresas. Las empresas tienen obligaciones que cumplir mensualmente con sus trabajadores, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el Servicio de Rentas Internas, con el Servicio Nacional de Aduanas, entre otras instituciones. Entonces, el tema es, de fondo acá, es la iliquidez. Si es que aproximadamente el 80% del sector productivo no se encuentra laborando en este momento, entonces se viene un problema de liquidez para las empresas. Hay empresas que están produciendo, pero lamentablemente el canal de comercialización no les es posible acceder. Entonces, eso es un tema fundamental. Nosotros hemos hablado con las autoridades nacionales con el objetivo de lograr mecanismos que permitan una aplazo, digámoslo así, de ciertos pagos, obviamente viendo los flujos tanto del Estado como también de las empresas, y que nos permita afrontar este momento. Lo más importante también ahora es acceder a dineros frescos. ¿De dónde vienen estos dineros frescos? Estos dineros frescos tienen que venir de organismos multilaterales de crédito con los cuales también, como Cámara de Industrias y Federación de Industrias, hemos tomado contacto con el objetivo de lograr acceso a líneas de crédito para el sector productivo y que esto permita una reactivación a mediano y largo plazo. Hace un momento usted hacía referencia a las reformas laborales que deberían implementarse, al rol de los sindicatos, y tuvimos un fallo de comunicación. No sé si podríamos retomar esa idea, por favor.
Por supuesto, es fundamental que encontremos un mecanismo de diálogo adecuado que nos permita entrar en una serie de reformas. El Ecuador no solamente necesita ahora reformas en materia económica, fundamentalmente necesitamos reformas en materia productiva, en materia laboral. ¿Por qué? Porque las secuelas de esta crisis todavía no las estamos viendo. Las secuelas de la crisis las veremos a mediano plazo y por eso es importantísimo entonces prepararnos en esa vía. La idea que nosotros tenemos es instaurar una mesa de diálogo que nos permita desde la sociedad civil encontrar soluciones, encontrar mecanismos para afrontar esta situación. No nos olvidemos entonces que el sector productivo, los encadenamientos productivos van a sufrir en esta crisis. Entonces necesitamos como medida fundamental el poder encontrar mecanismos de diálogo para hacer reformas en el país. Ese es el problema principal en este momento, que en un año electoral ya hemos visto ciertos anuncios por parte de la Asamblea, por parte de ciertos grupos políticos, y hay que hacer nuevamente esa solicitud firme a estos grupos políticos. No pensemos en las próximas elecciones, pensemos en cómo afrontar juntos, en primer momento, la crisis de salud y social, y obviamente a mediano plazo, cuando pase ya esta crisis, poder tener alternativas reales y verdaderas para el Ecuador. En Estados Unidos se alista la mayor medida de rescate de su historia para reforzar la economía de ese país y financiar las actividades de contención al coronavirus. Se va a invertir nada más ni nada menos que el 30% de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de $2 trillones. Y hay que hablar de estas cosas, claro que hay que hablarlas, aunque a algunos por acá digan primero la salud y después la economía, porque piensan seguramente que las medicinas y los insumos y los respiradores y los salarios de los médicos y enfermeras se pagan con billetes de monopolio. Si no hablamos de la economía, ¿cómo se van a pagar las cuentas que nos permitirán seguir dándole batalla a esta enfermedad? Ya mismo les toca a los empresarios de este país y al sector público también pagar sueldos y salarios, y de dónde va a salir ese dinero. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es de dónde se obtienen los recursos. Y los recursos se obtienen de una sola forma, a través de la producción. Por lo tanto, hay que mirar claramente qué medidas se pueden dar hacia el sector productivo para que pueda existir, como digo yo, a mediano plazo una reactivación. De forma inmediata, un acceso a créditos de liquidez que nos permita afrontar esta situación de emergencia que estamos en este momento. El tema de Estados Unidos o el tema de Europa es incomparable, lamentablemente, con el Ecuador. ¿Por qué? Porque tanto en Estados Unidos como en Europa existen estados fuertes, estados que tienen reservas, estados que pueden emitir moneda, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo, pero los estados han tenido reservas, fuentes de reservas. Mire usted lo que ocurrió en el Ecuador. Se vilipendiaron, responsable de todos los fondos y fondos que nos permitan dar esta situación. Antes del coronavirus, la economía nacional ya se encontraba parcialmente reducida y seriamente afectada por la crisis fiscal en la que la hundió Rafael Correa con su despilfarro y su latrocinio. Esa recuperación no llegaba y el país, se decía, debía obtenerla con varios años de trabajo. Ahora, con lo que nos está ocurriendo, ¿cuánto más tardaría el país en recuperarse? Sin duda, como mencionaba antes, estamos afrontando el momento más duro y más difícil para el país. Esto tiene que hacernos llevar a pensar en grande, llegar a reinventarnos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sí quiero dejar un mensaje de positivismo dentro de la crisis que estamos viviendo, y ese positivismo tiene que ir en base a los valores fundamentales que tenemos los ecuatorianos, como son la solidaridad, como es la resiliencia y esa capacidad para poder aguantar estos duros golpes y shocks que hemos vivido. Creo que ahora no es un momento de vacaciones, es un momento profundo nosotros tenemos que pensar y tenemos que reflexionar qué país queremos, cómo podemos sacar adelante al Ecuador. Por eso yo sí quiero hacer un llamado a los ecuatorianos para que pensemos en el país, pensemos en el Ecuador. Nosotros tenemos una economía dolarizada y esta economía dolarizada, lo hemos repetido varias veces, se tiene que nutrir, alimentar de exportaciones, de inversiones, y para eso entonces necesitamos tener un sector privado, un sector productivo fuerte. A nombre de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y Producción, nosotros sí hacemos ese llamado a las autoridades para pensar en un plan de recuperación económica para el sector privado, no solamente
pensar en equilibrar las finanzas públicas, que es fundamental, esa es la estructura principal de un país, pero quien hace mover al país, quienes son las ruedas del país, somos nosotros, el sector productivo nacional. Por eso entonces se requiere de un plan de reactivación para este sector. ¿La dolarización queda golpeada? Aunque el dólar, que es la moneda que circula en el Ecuador, lo haga irreversible. ¿Es el momento, es este un buen punto de partida para la recuperación? Porque se debería atraer inversiones. ¿De qué otro modo se debería reforzar la dolarización? ¿Es quizás el momento de que los sectores privados retornen los capitales que tienen fuera del país? Un tema muy importante ahora es establecer una planificación de aquí hacia el futuro. Por ejemplo, el tema del sector productivo exportador. Esto es algo fundamental. Nosotros tenemos que buscar en este momento, empezar a planificar, empezar a buscar cuáles son esas ventajas que tenemos como país para poder invertir esos capitales que usted menciona, que están afuera, acá en el sector real de la economía, y podamos establecer una agenda productiva. Al Ecuador lo que le ha faltado tradicionalmente es lo que se denomina políticas de Estado. Tenemos que tener políticas de Estado muy claras que le brinden garantías a los inversionistas y al sector privado para hacer una planificación no de aquí a 1 año o a 2 años. Ese tipo de planificaciones no sirven, sino planificaciones de aquí hacia 20 años. Si nosotros queremos tener una reactivación de la economía y sostener esa dolarización que nos ha traído muchos beneficios a los ecuatorianos, nosotros tenemos entonces que nutrir esa dolarización con dinero que venga de afuera. En este momento, por ejemplo, uno de los sectores que tiene posibilidades de trabajar, de operar bajo las condiciones más altas de seguridad y de bioseguridad es el sector exportador. Nosotros tenemos que fomentar a ese sector para que a través de eso se puedan traer divisas al país. Eso es algo fundamental, el poder sostener nuestra dolarización de una manera adecuada. Y el otro tema son las inversiones. Y para tener inversiones se requiere seguridad y certeza jurídica. Eso es algo fundamental también. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, gracias por su participación aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Son las 7:35, vamos a una pausa y volvemos con noticias nacionales e internacionales. Es tiempo de noticias internacionales. La tasa de mortalidad por coronavirus en Italia llega al 10%. Hay 7.500 fallecidos entre 75.000 infectados. La mayor crisis por contagios en Europa y el mundo. El continente europeo es el mayor foco de contagios a nivel global y para Italia un caso extremo de urgencia. Roma luce así, y donde aún hay gente en las calles, es la policía la encargada de hacer nuevos llamados de atención. Tienen 7.500 fallecidos, superan en más del doble la cantidad de muertos por coronavirus que China y aún no llegan al punto más alto de los contagios. España, por su parte, ha confirmado 8.000 nuevos casos en un solo día y los muertos llegan a 3.400 desde que apareció el virus en ese país. También superan a China con 200 muertos más. Al punto que las instalaciones del centro comercial Palacio de Hielo en Madrid, donde hay una pista de patinaje, han empezado a ser usadas como morgue. Y en este hospital, en las afueras de la capital española, hay capacidad para atender a 80 pacientes, pero hoy tienen casi 300. Para el doctor de emergencias Luis Díaz Izquierdo, el nivel de tensión que se genera es abrumador. Y además también estamos, lógicamente, sobrecargados emocionalmente, porque claro, estás viendo cómo se prolonga la estancia, incluso en tus días de descanso no puedes tomártelos porque claro, no hay personal suficiente. En España reportan que aunque el número de infectados, hombres y mujeres, es casi el mismo, la mortalidad en los hombres es el doble. Sin estudios precisos sobre los motivos, los expertos se inclinan a pensar en una serie de condiciones preexistentes como causa principal. Hipertensión y diabetes, por ejemplo. Preocupan así también los adultos mayores. Y en un hospicio de Alcalá del Valle, en Cádiz, 27 residentes han dado positivo. El sitio ha sido evacuado en medio de la consternación del alcalde, quien asegura que pidió ayuda varios días atrás. Y yo lo que estaba pidiendo desde el jueves pasado eran enfermeros, eran auxiliares, eran cocineros, limpiadores. Los vecinos del lugar aplaudían porque finalmente vayan a recibir atención profesional y esperan que una vez recuperados retornen al barrio.
En Francia, mientras tanto, la saturación de los hospitales ha obligado a trasladar a varios enfermos a otras clínicas y hacer espacio para los contagiados con síntomas más graves. Llevarlos a centros menos congestionados ante una crisis sanitaria que va en aumento. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que se hará un control político a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, frente a la situación sanitaria. El legislativo además aprobó una resolución frente a la crisis que vivimos en el país. Así se realizó la sesión del Pleno de la Asamblea este martes. Todo de manera virtual. La emergencia sanitaria fue el centro del debate. En una resolución aprobada por 120 legisladores, se pidió al gobierno la suspensión temporal del pago de la deuda externa para que esos recursos se entreguen a la salud. A los acreedores de nuestra deuda como tal, de que se entienda el momento, de que nosotros en este momento la prioridad es salvar vidas y que ya habrá un momento para poder sentarnos y definir una renegociación como tal. Eso es lo que hemos solicitado. En rueda de prensa virtual este miércoles, el presidente del Legislativo, César Litardo, reconoció que varios asambleístas anuncian la posibilidad de un juicio político a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, ante su denuncia de falta de recursos y la respuesta de las nuevas autoridades de que no hubo una buena distribución de su parte. ¿Está de acuerdo con que se haga control político? Y deberá la exministra en su momento comparecer a la Asamblea y explicar su renuncia y algunas preguntas. Anuncia que se creará un grupo de legisladores de varias organizaciones políticas para trabajar en alternativas, en busca de la reactivación económica y aportar al tema sanitario. La agenda legislativa, dice, girará en torno a aquello. Muchas de las cosas que se deben discutir en el futuro necesitarán ser elevadas a ley para poder generar estos procesos, con algunas acciones políticas que permitirían solventar la crisis. Pero la Asamblea aprobó además solicitar al sistema financiero privado establecer facilidades para la reestructuración de créditos y pagos de tarjetas. Al gobierno se le pidió además una compensación excepcional de un salario básico, es decir, $400, a los médicos y servidores de salud que están luchando contra el coronavirus. Emita un decreto ejecutivo donde se disponga la entrega de un bono adicional como un justo reconocimiento a quienes se encuentran en la primera línea del deber. También se propuso incluir el aporte legislativo. Que los asambleístas por lo menos donemos el equivalente a 2 días de nuestro sueldo, a 2 días de nuestro sueldo. Nosotros que sí lo tenemos, a los que no tienen nada. Eso quedó en veremos. Será analizado en los próximos días con los jefes de bloque, quienes definirán además si hay una nueva sesión de pleno. Aquí termina Contacto Directo, pero vienen de inmediato las noticias. Permanezcan.